A las 6:47 hora local, el pico más vigilado de México exhaló con una fuerza no vista en generaciones. El Popocatépetl, la montaña humeante, liberó una columna tan densa y cargada que desafió las métricas de la vulcanología habitual. Desde Puebla hasta Tlaxcala, las ventanas temblaron mientras una pluma de ceniza ascendía 9.000 metros hacia el amanecer. Pero no fue la altura lo que alarmó a los científicos, sino su composición. La columna contenía trazas de aerosoles metálicos y fragmentos de silicato de un tipo nunca antes registrado. La montaña había alcanzado capas más profundas, extrayendo material de reservorios que se creían sellados desde el último evento caldérico hace casi 8.000 años. En menos de una hora, las redes sísmicas del eje volcánico transmexicano se iluminaron. Un patrón de tremor de baja frecuencia, armónico, persistente, sugería que el magma se desplazaba lateralmente, no hacia arriba. Los instrumentos del observatorio de CENAPRED transmitían datos continuos al Centro Nacional de Crisis en Ciudad de México. Los analistas observaban mientras los modelos en tiempo real parpadeaban y se recalculaban. Gradientes de presión en aumento, proporciones de azufre elevándose, la respiración del volcán acelerándose. El Popocatépetl siempre ha vivido en la psique mexicana, mito, advertencia, protector y destructor. Su nombre náhuatl significa montaña humeante, una metáfora perfecta para un ser que nutre y devora. Las crónicas del siglo XVI cuentan de épocas en que sus rugidos se confundían con los de los dioses del trueno, y cuando las caídas de ceniza convertían el mediodía en crepúsculo. En tiempos modernos, su ritmo ha sido predecible. Desgasificaciones suaves, explosiones periódicas, columnas de ceniza inofensivas para quienes viven más allá de la zona de exclusión. Ese patrón dio una sensación de seguridad, pero la memoria de la naturaleza es más larga que la historia humana. El 18 de mayo, los satélites de la misión Terra de la NASA registraron una anomalía bajo el flanco occidental del cráter, una firma térmica con forma de vena en movimiento. La tomografía subterránea lo confirmó después. Una intrusión lateral de magma que se ramificaba hacia un área considerada extinta. Los datos no mentían. La montaña se estaba reorganizando. Bajo siglos de aparente calma, una nueva geometría se escribía en presión, roca y tiempo. Las autoridades de defensa civil actuaron con rapidez. Se desviaron los corredores aéreos. Los pueblos cercanos de Amecameca y Santiago Chalicintla se prepararon para la caída de ceniza. Y sin embargo, incluso mientras las alertas se multiplicaban y las noticias transmitían imágenes en vivo, algo más profundo se insinuaba tras los números. La inquietud de que esta erupción no fuera simplemente cíclica, sino transicional. La química de la pluma, los nuevos temblores armónicos, los vectores de calor extendiéndose lateralmente, todo apuntaba a un sistema que estaba reconfigurando sus raíces. En cada erupción hay una conversación entre la tierra y el cielo. Esta habló de límites superados. El Popocatépetl podría estar señalando el inicio de una fase geológica capaz de redefinir el terreno del centro de México. Los observadores del observatorio lo saben. Los datos pueden describir la erupción, pero la intuición siente el cambio. Bajo el humo, el antiguo motor de la montaña vuelve a despertar. La primera advertencia no vino de los sismógrafos, sino de los sensores de luz. A las 3:18 de la madrugada, el observatorio del Vesubio registró un pulso, un destello de 0,7 segundos que iluminó toda la ladera norte. El cielo nocturno se volvió blanco por un instante. Cuando apareció la pluma no era de ceniza, sino de un vapor plateado que flotaba bajo y denso, negándose a elevarse. En cuestión de minutos despegaron los drones, y sus cámaras captaron algo para lo que los científicos no tenían categoría. Gotas de metal líquido suspendidas en gas volcánico. Al amanecer, un equipo de contención ya escalaba el borde del cráter. El doctor Matteo Rinaldi, jefe de campo, avanzaba al frente, su visor reflejando el brillo fundido del abismo. Cada pocos metros, sus instrumentos marcaban picos anómalos, campos electromagnéticos que oscilaban donde no debía haber ninguno. El suelo bajo sus pies estaba cálido, no por lava, sino por inducción. «Está conduciendo corriente», murmuró por radio. En la base pensaron que era interferencia. No lo era. Encontraron el origen a medio camino del cráter.
una fisura recubierta de una sustancia que brillaba en tonos azul y plata, pulsando a intervalos rítmicos como un corazón. Rinaldi se arrodilló, apoyando su escáner en la superficie. Las lecturas no tenían sentido. La temperatura era baja, apenas 80 grados Celsius, pero el material irradiaba energía en la banda de microondas. No reaccionaba como un plasma ni como un mineral, resonaba. La muestra fue sellada y trasladada al Instituto de Geodinámica de Nápoles bajo contención total. Cuando llegó, la anomalía se había atenuado, su resplandor parpadeando como una brasa moribunda. El equipo de laboratorio la colocó bajo vacío. Entonces, los instrumentos enloquecieron. La espectrometría de masas no lograba fijar su peso atómico. Variaba en microgramos cada segundo, como si la materia misma fuese inestable en el tiempo. La microscopía electrónica falló. El haz se dispersaba incoherentemente. Finalmente, bajo aislamiento criogénico, intentaron la espectroscopía. Los resultados helaron la sala. Las líneas de emisión no correspondían a ningún elemento terrestre, sino a un patrón observado una sola vez, en datos de polvo interestelar cerca de Próxima Centauri. El silencio llenó el laboratorio. Alguien susurró lo que nadie quería decir en voz alta. Esto no es de aquí. Mientras las alarmas de contención resonaban y las compuertas se cerraban, Rinaldi miró a través de la ventana de observación. La muestra volvía a brillar, pulsando al mismo ritmo que algo profundo bajo el volcán. Por un instante, todos los sensores magnéticos del laboratorio se sincronizaron en la misma frecuencia. Lo que el Vesubio había traído a la superficie no solo era ajeno, estaba conectado. A las 4:16 de la madrugada, 42 horas después del cierre del laboratorio, llegó el primer informe global de anomalías. Magnetómetros de toda la cuenca del Mediterráneo registraron un pulso sincronizado. Una ligera fluctuación en la intensidad del campo geomagnético que irradiaba desde el este de Sicilia. Duró menos de 2 segundos, pero todos los satélites en órbita baja lo captaron. El patrón se repitió con exactitud cada 38 minutos. Para la mayoría de los sensores era ruido de fondo. Para quienes sabían dónde mirar, dibujaba una espiral, una distorsión centrada exactamente en las coordenadas del Etna. En Roma, el Consorcio Geofísico Europeo convocó una reunión de emergencia. Los conjuntos de datos de Francia, Turquía y las Islas Canarias mostraban la misma oscilación, en fase con la señal siciliana. La amplitud era mínima, casi imperceptible, pero coherente a lo largo de 3.000 kilómetros. Era como si el volcán estuviera transmitiendo, no sonido, no ondas sísmicas, sino algo más profundo, que recorría la arquitectura magnética del planeta. En Catania, el equipo de la doctora Pompilio seguía decodificando los análisis isotópicos. La estructura interna de la muestra emitía una radiación tenue en el espectro ultravioleta, demasiado estable para cualquier cadena de desintegración conocida. Cuando colocaron el fragmento junto a un magnetómetro, el campo comenzó a oscilar en sincronía con los pulsos externos. Alguien apagó las alarmas. Por primera vez, el silencio significó descubrimiento. La montaña y la muestra estaban en resonancia. El flujo de datos llegó al Observatorio Magnético de la Agencia Espacial Europea en Finlandia. Los analistas confirmaron lo imposible. La frecuencia de los pulsos sicilianos coincidía con el periodo resonante del núcleo externo del planeta, el ritmo lento y constante del hierro fundido, que circula a 3.000 kilómetros bajo la corteza terrestre. No era una coincidencia. El volcán actuaba como un transductor, convirtiendo el movimiento geodinámico profundo en una señal electromagnética medible. Los gobiernos exigieron explicaciones. Se redactaron comunicados de prensa, luego se retiraron. El Observatorio Vaticano emitió una nota cautelosa pidiendo humildad científica ante procesos terrestres desconocidos. A puertas cerradas, las agencias de defensa ejecutaron simulaciones, calculando si una señal así podía afectar las comunicaciones, los satélites o la navegación. Podía hacerlo. Al caer la noche, apareció una segunda anomalía. Los pulsos iban ahora acompañados de temblores armónicos, microterremotos que recorrían el fondo del mar Jónico en ritmo sincronizado. Los sismógrafos imprimían el patrón como un latido. La línea entre la física y la comunicación comenzó a difuminarse. ¿Era solo una retroalimentación o una transmisión? En la cima,
Las cámaras automáticas registraron una débil corona azulada rodeando el respiradero, parpadeando al ritmo de la onda magnética. Los drones captaron descargas estáticas que saltaban entre la pluma y las nubes, relámpagos sin trueno. Por un instante, la montaña y el cielo parecieron respirar juntos. Al amanecer, todos los instrumentos quedaron en silencio. Los pulsos cesaron. Cada magnetómetro volvió a la línea base. El silencio que siguió no fue alivio. Fue anticipación. La clase de silencio que precede al momento en que algo aprende a hablar con mayor claridad. Los cambios internos del Etna ahora se manifestaban en la superficie, y las consecuencias podían extenderse mucho más allá del borde del cráter. En Zaferana Etnea, la mañana comenzó con sirenas y el bajo zumbido de los helicópteros que giraban sobre el cielo. Las familias se reunían en la plaza principal, con las maletas listas, esperando actualizaciones que nunca parecían llegar lo suficientemente rápido. El alcalde, Salvatore Russo, caminaba entre los grupos de vecinos con el teléfono pegado al oído, transmitiendo las últimas órdenes de protección civil. Su voz, normalmente firme, ahora reflejaba la tensión de decisiones imposibles: mantener a la gente a salvo o mantener la ciudad en movimiento. La orden oficial era clara: sin evacuación masiva, sin salida generalizada. Aún así, decenas de familias se marcharon, conduciendo hacia el sur, rumbo a Catania o hacia las colinas del oeste. Sus grupos de WhatsApp se llenaban de fotos del resplandor del volcán y preguntas sobre el cierre de escuelas. Los agricultores mayores se quedaron en sus tierras, reacios a abandonar los viñedos y olivares que ya habían sobrevivido a erupciones pasadas. Para ellos, la amenaza del Etna era un riesgo calculado, parte del precio de cada cosecha, de cada temporada entre ceniza y lluvia. Las tiendas en la Vía Roma seguían abiertas, pero el tráfico peatonal se redujo a la mitad. Los guías turísticos cancelaron las excursiones al cráter, y los hoteleros atendían llamadas desesperadas de visitantes que pedían reembolsos. Para la tarde, las reservas habían caído en casi un 50%, y los operadores debatían si devolver el dinero o arriesgarse a que la crisis pasara. La heladería local, normalmente llena de turistas, servía solo a unos cuantos vecinos que comentaban los rumores sobre el humor del volcán. En el ayuntamiento surgió otro tipo de debate. Habían llegado informes de compañías mineras interesadas en los raros minerales del Etna, atraídas por los rumores del extraño material expulsado durante la erupción. El alcalde desestimó las propuestas en una conferencia de prensa, calificando cualquier intento de extracción como una locura. Ningún mineral vale una sola vida siciliana, declaró. Las agencias regionales reforzaron su postura, recordando que las laderas del volcán están protegidas por ley y son territorio prohibido para la minería comercial. Aún así, la posibilidad de una riqueza enterrada bajo sus pies inquietó a muchos, despertando tanto esperanza como desconfianza. Al caer la noche, el alcalde se detuvo bajo la sombra de la iglesia, observando el resplandor del Etna reflejarse en el cielo. Sabía que las próximas decisiones se medirían no solo en euros o reservas perdidas, sino en la confianza y la seguridad de su pueblo. En Zaferana Etnea, vivir junto al Etna siempre había significado convivir con la incertidumbre. Cada erupción era una prueba de resistencia. Cada rumor, una chispa de nuevo temor. El 2 de junio de 2025, el monte Etna expulsó una columna de 6.500 metros y una corriente piroclástica de 140 km por hora. Pero lo que más sorprendió a los científicos fue el material incandescente, que no era basalto ni ningún mineral volcánico conocido, tal como confirmó el laboratorio de Catania. Los registros sísmicos revelaron nuevas zonas de baja velocidad y una deformación acelerada, muy parecida a las condiciones inestables previas al colapso lateral de hace 7.200 años, que desató un megatsunami en el Mediterráneo. Pese a las pruebas exhaustivas, el origen y la composición de la sustancia siguen siendo un misterio. Las agencias de protección civil aún no han ordenado evacuaciones masivas, pero los debates sobre la minería y la seguridad pública continúan. Como muestran los registros del Observatorio Etneo, el comportamiento del volcán ha entrado en un territorio desconocido, y los expertos advierten que procesos más profundos están ahora en marcha. La evidencia es clara: el interior de la Tierra aún guarda secretos,
Y ni siquiera el volcán más vigilado del mundo puede dejar de sorprendernos. Comenta si crees que esto es una simple erupción o el aviso más inquietante que la Tierra nos ha dado hasta ahora.